Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Cine de la Ciudad. En esta ocasión hablaremos de cine de terror y fantástico, dos géneros que atraen a muchas audiencias de nuestro país y del mundo, especialmente a los jóvenes. Hablaremos del cine de terror mexicano en particular con dos personas del medio cinematográfico de este país. No se vayan, acompáñenos. El cine fantástico en México se caracterizó desde sus inicios por elementos prehispánicos mistificados, tal como puede apreciarse en obras de los años 30, como La Llorona y Profanación. En los 50, Fernando Méndez tropicalizó las figuras de populares criaturas extranjeras, mismas que poco a poco tendrían habituales enfrentamientos contra luchadores enmascarados. En décadas posteriores, cineastas como Carlos Taboada o Juan López Moctezuma exploraron con distintos niveles la fantasía y el terror mexicano, cuyo legado se ve reflejado en cineastas contemporáneos como Guillermo del Toro. Para profundizar sobre el tema del cine de terror y fantástico, nos acompañan aquí dos importantes personajes de ese género. Un realizador, que es Emilio Portes, ¿no? Realizador de Belcebú, que es una película, pues me pareció bastante interesante y que sí juega con todos los elementos del cine de terror. Y Edna Campos, directora del que yo diría es el más importante festival de cine de terror de este país. Y no sé si solamente de este país, pero cuando menos de este país sí. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar porque me dijeran, ¿qué es el cine de terror? ¿Cómo podemos decir qué elementos tiene ese cine de terror? Porque es un género. Y después, ¿por qué hay tanta afición ahora por el cine de terror, ¿no? Es un género que tiene muchísima gente. En la pandemia nosotros estuvimos pasando películas en Capital 21, el canal de la Ciudad de México, y bueno, proponíamos diferentes películas, y cuando propusimos una de Macabro, resulta que rompió así todos los números, ¿no? Teníamos números de 70,000, 80,000 espectadores, y esa llegó a 600,000, ¿no? Entonces la diferencia era así totalmente abismal. Y a mí me sorprendió mucho, y siempre veo que es uno de los festivales más exitosos, que cualquier cosa que suceda en este festival siempre tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Contestando tu primera pregunta, que es sobre qué es el cine de terror, pues bueno, para mí es el cine que, bueno, tiene estos elementos que son canónicos, ¿no? Que pues bueno, da mucho énfasis sobre todo en la atmósfera, ¿no? En esta... en que las historias siempre van explorando el lado oscuro, ¿no? Pues tanto de las personas como de las situaciones, que bueno, que rascan un poco en la historia de los personajes, que por supuesto que tienen monstruos, y que estos monstruos representan parte de los miedos, tanto personales como colectivos, ¿no? Yo creo que es mucho más amplio todavía el género, ¿no? Las características del género, pero yo creo que también una de las características que tiene y el por qué nos gusta tanto a las personas que amamos el género es porque catartizamos nuestros miedos a través del mismo, ¿no? O sea, vemos en la pantalla reflejadas todas, pues entre las atrocidades, entre los recuerdos malditos, entre las leyendas, en todo eso vemos cómo de alguna manera tenemos un espejo, ¿no? Pero estamos en un lugar muy seguro, ¿no? O sea, lo terrible está sucediendo en la pantalla, y acá nosotros estamos de alguna manera en un espacio seguro, y se crea esta distancia que ayuda a que podamos de alguna manera racionalizarlo, ¿no? O de otra manera, pues interiorizarlo, y ahí es cuando uno se regresa a su casa después de ir al cine, ¿no? Y de repente ves que apagas la luz
y empiezas a ver como cosas raras, ¿no? O empiezas a tener sueños raros, o algo muy, muy, muy básico y primitivo del ser humano, que es el que no me van a agarrar el pie, ¿no? Si bajo el pie de la cama, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que lo hace tan llamativo, ¿no? Que de alguna manera nos muestra este lado oscuro, ¿no? que tenemos todos los seres humanos, que tiene la sociedad, pero que de alguna manera nos hace el tener esta distancia y pues bueno, tener la catarsis, ¿no? Emilio, ¿y tú cómo entraste a este género? ¿Por qué haces cine de terror? Bueno, Belcebú en concreto, que es una película francamente de cine pues de entré terror. como espectador, ¿no? O sea, yo creo que mi niñez, al igual que de mucha gente, o por lo menos de mi generación, o todas las generaciones crecen viendo, todo el mundo le toca su cine de terror, ¿no? Yo crecí viendo películas de los 80s, muchas americanas, muy sangrientas y que ahora no pasarían la censura. Y entré por ahí, o sea, siempre hubo un amor por el cine de ese género, que además es un género que te produce cosas, ¿no? O sea, como dice, tiene un rollo, al igual que la comedia, yo creo que de las pocas cosas más disfrutables que hay es estar en una sala viendo una película de terror con mucha gente y ver cómo cierta parte del público se espanta y la otra mitad se ríe. Que eso solo lo comparte la comedia, ¿no? O sea, creo que ese shock en colectivo solo lo tienen la comedia y el terror. Y particularmente el terror, creo que es un género que tiene esto, que es un género que me parece que siempre ha contribuido mucho al lenguaje cinematográfico. O sea, no solo yo veo que ese y el de acción son los géneros que contribuyen, pues de repente poniendo la cámara en otro lugar, generando atmósferas, entonces se vuelve un poco muy cinematográfico, ¿no? Entonces, tal vez también por ahí siempre es un género que me apasionó explorar. Mis primeras películas, bueno, casi todas tienen, si bien las primeras tres son comedias, muy desmecatadas. Una es sobre una guillotina con una maldición, la segunda es de judiciales contra exorcistas, en la tercera hay zombies, mutantes. Entonces, los elementos siempre estuvieron ahí. Belcebú particularmente es una película que sí está clavada en el género terror y policíaco, ¿no? Es un poquito un film noir, pero también es una película del diablo, ¿no? Clásica, ¿no? Con todos los elementos, como dices, que tiene que tener una película de terror, ¿no? Los invito a que veamos un pequeño corto que se llama El Bautizo, de Loret Flores, y regresamos a platicar, a seguir platicando sobre el cine de terror. ¿Tanto la miras? ¿Que le estás buscando una enfermedad? El médico ya dijo que la niña está completamente sana. Víbora. Pues mejor víbora que tener un papá como el tuyo.
Porque yo tengo papás sanos. No como tu papá, que se murió de loco. Y yo tengo hijos sanos. Porque ese es tu hijo, no mío. Pues pregúntale. Pregúntale al médico quién tiene la culpa de la idiotez de tu hijo. Si mi padre o tu pulmón picado. Ay, sí. Pues lo habré parido yo, ¿eh? Pero ese no es mi hijo. Y ya deberíamos... Ya no soporto la vergüenza. Cállate, mujer. No digas tonterías. Espero que te comportes bien durante la fiesta. Escuincle latoso, ¿qué estás haciendo aquí? Vete para afuera. Latoso, vete, no te quiero ver otra vez aquí. Para afuera, vete para allá. ¿Y ahora qué carajos pasa? ¿Y ahora qué hiciste, idiota? Ven. Camínale. ¿De qué te ríes, baboso? ¿Qué te ríes? Camina. Párate. Órale, párate. Levántate. Métete. ¿A dónde vas? Órale, métete. Métete. Órale. Idiota.
bueno que vino. ¿Dónde está el querubín? Hice un viaje largo nada más para ver ese hermoso rostro. Está dormida, padre. Ah. Perdóneme, pero no voy a sacarla con este clima. Eso es algo que no se discute con una madre. ¿Dónde está la bestia? Encerrado, padre. No se preocupe, ¿eh? Que yo me encargo que mi marido se quede bien dormido. Bueno, yo también tengo todo preparado. ¿Tú estás lista? Estoy lista, padre. Pero pásale. Gracias. Pásale, siéntese. Gracias. Buen provecho. No fuiste a misa. Ya sabes, con los problemas de la parroquia. Ya me imagino. Vete a traer a Bertita, que quiero que todos la vean. ¿Qué? ¿Pero qué no ves cómo está el clima? ¿Es lo que te digo? Quiero retomar un poco, Edna, eso que dijiste hace rato para hablar un poquito del corto y del cine mexicano de terror, ¿no? Hace rato mencionaste que siempre había como un monstruo, ¿no? En esta película, El Bautizo, no hay un monstruo como tal, ¿no? Así un monstruo que no sea real, digamos, ¿no? Hay un niño que tal vez la gente lo ve como un monstruo, pero en realidad no es un monstruo, ¿no? Entonces quiero que a partir de este cortometraje, pues retomemos un poco cómo es el cine de terror en México, ¿no? Bueno, creo que ahí es interesante porque vemos también una evolución en el cine de terror que de alguna manera parte de lo que fue la Universal, ¿no? Que ahí fue cuando se empezaron a hacer todos estos monstruos y bueno, aquí en México por supuesto empezamos a ver películas que de alguna manera tomaban esos monstruos, ¿no? Podríamos decir del vampiro, ¿no? Que es de Fernando Méndez, que pues retoma igual el personaje de Drácula, ¿no? Como este monstruo, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, creo que lo que se le conocía como el monstruo físico, ¿no? Se convirtió en un monstruo moral, ¿no?
Y ahí es donde empiezan a aparecer estos personajes que físicamente son, y como cualquier ser humano, pero que empiezan a cometer atrocidades, ¿no? En el caso del cortometraje de Loret, creo que sí aparece, aparentemente el monstruo es el niño que comete pues el asesinato, ¿no? Pero yo diría que hay otro monstruo por ahí que justamente se puede identificar como este monstruo moral, ¿no? Que pues rechaza al hijo que no es normal, ¿no? Y que creo que es mucho más monstruoso lo que hace ella a lo que pues hizo el niño, que en realidad no es dueño de su voluntad, ¿no? Que tiene un problema. Entonces, a mí me parece que es interesante. Y otro elemento que yo creo que también es muy característico del cine contemporáneo mexicano es que estamos en un contexto donde se empieza a ver todo lo social también, ¿no? Y de ahí que, bueno, que podemos ver que mucho del cine que se ha desarrollado se le empieza a denominar como terror social, ¿no? Y que, bueno, que muestra en contextos, por ejemplo, pues de violencia, de narcotráfico, de feminicidios, historias de terror. Y para ti, Emilio, ¿cómo es el cine mexicano de terror actualmente? Bueno, el cine de terror, pues me parece que conforme van pasando los años, algo que era un delicatessen y que era de repente salía una película de terror por ahí cada tanto, o que incluso había películas que no son consideradas de terror, pero son terroríficas, como Canoa o Rojo Amanecer, donde el monstruo es la sociedad, como dice Edna. Conforme van pasando los años, empiezan esas cosas raras y que uno de repente por ahí veía, se empiezan a multiplicar y empieza a haber pues clásicos modernos, ¿no? De repente era una al año, una cada... O sea, entre, por ejemplo, Cronos, cuando salió Cronos era así, órale, una película que parece americana, pero está hablada en español, con actores mexicanos y argentinos, y luego de ahí a que sale Kilómetro 31, y luego de ahí lo que somos lo que hay, pues pasan como 5, 10 años, pero de repente ahorita, por ejemplo, devuelven a Huesera, pues ya la brecha es como más corta, ¿no? Y por ahí también está la de Amata Escalante, y entonces cada vez un poco creo que se empieza a deschongar el cine mexicano y empieza a recurrir al terror para contar o para ser espejo de nuestra sociedad, pero con un género que a veces es mucho más contrario a lo que puede parecer, más accesible, y la anécdota luego es mucho más perdurable, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, me acuerdo que Vuelven tuvo un impacto muy bueno dentro del público cinéfilo endémico local, o sea, entre nosotros, pues. Pero, por ejemplo, se me hace que Huesera pues, fue algo que ya tiene sus fans, pues, ¿no? Así como a lo mejor empezaron a tener las películas de Isaac Svan o las de Jorge Michel. Entonces, de repente ya es más común, de repente, vernos reflejados como en esta producción que empieza a ser más cotidiana, afortunadamente, ¿no? Y que también el acceso a los títulos ha mejorado, ¿no? Antes sí era conseguir una película ya de entrada mexicana, era como buscar una película inexistente de culto, ¿no? Donde está quien la tiene. Y ahora con el internet y las plataformas, de repente llegar a esas películas es cada vez un poco más accesible. Y entonces eso va haciendo que las películas se arraiguen más rápido y que encuentren su público, ¿no? Sin la necesidad de tener, por ejemplo, un aparato muy grande como el que tuvo Taboada, ¿no? Que eran películas que al pasar siempre en la televisión, pero que eran las únicas que tuvieron un impacto social tremendo, ¿no? Vacaciones del Terror. Pero el resto de las películas que nunca pasan en la tele, ahora sí hay ese acceso lento, pero creo que el público las está reencontrando o es más fácil llegar a ellas, ¿no? Es un género, pues, bien interesante del que podríamos hablar muchos programas, ¿no? Desafortunadamente la tele nos restringe el tiempo. Justo vamos a ver una cápsula de Huesera ahorita, para
para cerrar, ¿no? Tú introdujiste esa película, pero justo está programada la cápsula que viene, vamos a ver Huesera, y quiero agradecerles pues su asistencia, su apoyo, su presencia en este programa de Cine en la Ciudad. ¿Por qué te merodea la Huesera? ¿De verdad quieres ser madre? Huesera es la ópera prima de la mexicana Michelle Garza, una cinta que pone al espectador ante un espectro de terror muy bien logrado, con temas que cuestionan los roles de género y algunos mitos sobre la maternidad. El filme se alimenta de múltiples referencias, como las cintas Trilogía del apartamento de Polanski y Posesión de Zulavsky. Otra de sus inspiraciones fue la leyenda original de la Huesera, la cual habla sobre una anciana que se dedica a desenterrar huesos en el desierto para juntar un esqueleto al que termina dando vida por medio de un ritual mágico. ¿Por qué te merodea la Huesera, madre? ¿Por qué de verdad quieres ser madre? ¿Por qué de verdad quieres ser madre? Mi nombre es Antulio Cienfuegos Lizárraga. Mi cargo es líder coordinador de proyectos del Centro Cultural José Martí. Albergamos varios festivales de cine, nuestro propio cineclub desde martes y viernes y nuestros maratones de cine. Es el segundo viernes de cada mes, en el horario de 9 de la noche a 7 de la mañana. O sea, los maratones de horror iniciaron a partir de 1998. No tenemos una fecha específica una cantidad específica de maratones. Iniciaron con Javier Tellez, es el profesor de cine eso era el profesor de cine del Instituto Politécnico Nacional, y de Jorge Grajanes. Los ciclos de Javier Tellez eran ciclos de diferentes autores y directores. Luego estaba el cine de Jorge Grajanes, que era el cine de horror, porque inclusive él conseguía las películas y las doblaba al español. Tanto Javier como Jorge tenían su público así, ¿no? O sea, público que les interesaba nada más el cine se puede decir hollywoodense, y Jorge Grajanes el cine de horror. Para José Martí, los maratones de cine y el cine club prácticamente le han creado mucha fama. Se le ha dado la trayectoria que lleva desde el 98 a la fecha. Tenemos un público asiduo, un público cautivo que viene a ver qué es lo que proyectamos. Llegamos al final de una emisión más de Cine en la Ciudad. Queremos agradecerles su presencia y también decirles que a las primeras 5 personas que nos escriban al correo cineenlaciudad.tv@gmail les regalaremos un póster de la película Belzebú, cortesía de nuestro invitado Emilio Portes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en la página web, y nos vemos en la siguiente emisión.